¿Cuántos están bendecidos en esta semana? Aleluya. Voy a pedirle que vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías, por favor. Gloria al Señor. Isaías, vamos a ver el capítulo 53. Gracias, Señor. Isaías capítulo 53. En lo que usted encuentra Isaías 53, quiero decirle de manera contextual, antes de entrar al mensaje, vamos a hablar esta mañana acerca de el sufrimiento de Jesús. ¿Por qué Jesús, por qué Dios, siendo Dios, se dispuso, hermano, para sufrir de la manera que Él sufrió, para entregarse en todo? No escatimó, dice, absolutamente nada, para cumplir el propósito, la meta, pero no era una meta, sino más que nada era su amor el que lo movió por usted y por mí. Amén. La palabra de Dios nos declara que nuestro Señor Jesús se deleitó en su sufrimiento. Amén. Él gustó, dice, de la muerte. La Biblia lo declara de esa manera, que Él se deleitó, Él gustó de la muerte. Aunque si nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, ¿cómo le llama el mundo, las personas, aquellas personas que les gusta la mala vida? Masoquismo, ¿no? Para que se ría un poquito, le digo esto. Dice que había una historia de una pareja, un matrimonio, en el cual el esposo golpeaba a la esposa casi todos los días, y se llegó a acostumbrar tanto la esposa a ese estilo de vida que pues ya era algo normal entre ellos. No estoy promoviendo la violencia, por supuesto, porque el Señor dice que tratemos a nuestras esposas como a vasos frágiles, ¿verdad? Pero dice que esta esposa le preguntaba a su esposo cuando llegaba del trabajo: mi amor, ¿quieres que te dé de comer primero o primero me pegas? Es un chiste, para que se rían, ¿verdad? Pero es un chiste que pasa, en algunos casos. Y ahí el ser humano se puede llegar a acostumbrar, hermano, a vivir de esa manera. Hay esposas que no están contentas hasta que el esposo no les da. Sí, aunque usted no lo crea, pero sí, le buscan camorra, le buscan la forma para que el esposo les dé, o viceversa. También hay esposos que les gusta la mala vida. Amén. Bueno, pero no es el caso de Jesús. El caso de nuestro Señor Jesús no es que Él vino, hermano, a sufrir por gusto. Aunque dice que Él se deleitó, Él gustó de su muerte. Él, en todo el dolor, todo lo que Él padeció, hermano, lo estaba haciendo con gusto, ¿sí? Porque Él tenía el propósito de pagar el precio del rescate de usted y de mí, salvarnos. Porque ¿ha visto usted en la vida natural cómo los animales que viven de esa manera en la selva se comen unos con otros? Los leones les arrebatan a sus hijitos a otros animales de otra especie. Pero hay animales que defienden con uñas y dientes a sus hijos. Se los arrebatan al león de
del hocico, ¿verdad? Cuando ya los está devorando, cuando los está matando. Hay quienes luchan con garras y dientes para defenderse a sí mismos. En este caso, en una forma espiritual, la palabra compara a Satanás como un león rugiente, ¿eh? Que anda, dice, buscando a quien devorar. En el pasado, hermano, hubo generaciones a las cuales les predicó Moisés y no quisieron oír el amor de Jesús, no quisieron oír del arrepentimiento. Moisés les predicó también y les leía los rollos de la ley a todo el pueblo de Israel y todos desobedecieron. ¿Por qué? Porque había un engaño, la idolatría, la religiosidad, todas esas cosas, hermano, que pueden tener la mente confundida de la gente, de las personas. Esa es la trampa a la cual, hermano, Satanás, como león rugiente, dice, anda buscando a quien devorar. Entonces entendemos, hermano, que esas generaciones que habían muerto en esa condición, Satanás tenía en su mente y en su corazón: estos yo ya los tengo, ya no me los puede quitar nadie. A eso vino Jesús, a pagar el precio, a luchar con garras y dientes, como una fiera, hermano, que defiende a sus pollitos, una gallina que defiende a sus polluelos, o una gata que defiende a sus gatitos, a sus perritos, arrebatarnos de la mano de Satanás. A eso Él vino. Para eso el Señor tuvo que pagar un precio muy alto, lo hemos leído por la historia de la Biblia, que Él dice, dejó de ser Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a nosotros para darnos vida por medio de ese sacrificio. Eso es lo que significa, hermano, cuando dice la palabra que Él se deleitó, dice, en su muerte y en su sufrimiento. Mire, vamos a leerlo, vaya por favor conmigo. En Isaías capítulo 53, versículo 7, dice, yo lo voy a leer en la versión que a mí me gusta leerlo, porque me gusta cómo lo dice más aquí, pero es lo mismo si usted tiene Reina Valera 1960, solo compárelo. Dice, fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Dice que Él enmudeció, Él no abrió su boca, Él no reclamó, Él no dijo nada. Como cordero, su oveja, dice, como oveja fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Él no tenía culpa, no tenía pecado, no había una razón, mas sin embargo le inventaron falsos, ¿sí? De que él era que blasfemaba contra el nombre de Dios, porque no creían que Él era el Hijo de Dios. A nadie le importó que muriera sin descendientes, que no tuviera una esposa, que no tuviera unos hijos, una descendencia, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino. Cuando dice, hermano, aquí que le quitaran la vida a la mitad del camino, ¿sabe usted que la vida del hombre son 70, 80 años, ¿verdad? El Señor Jesús solamente vivió 33 años y medio sobre la tierra. Desde el día en que Él nació del vientre de su madre María, Él hizo cosas, pero desde el vientre de María Él ya era perseguido. Ya Satanás quería destruirlo. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Como el ángel del Señor le habló a José y a María para que huyeran del emperador Herodes, que quería matar al niño. Ya venía sufriendo una consecuencia, porque el propósito de Satanás era no permitir que la promesa de salvación o de redención que Dios había tenido en su corazón para nosotros no se cumpliera.
El propósito de Satanás era no dejar que el Mesías naciera, que el Salvador del mundo naciera, para que no hubiera salvación para la humanidad. ¿Ven? Y lo persiguió, hermano, hasta los 33 años y medio. Jesús, en su adolescencia, en su niñez, él no podía hacer nada porque para poder ejercer sus derechos como ciudadano, él tenía que cumplir la mayoría de edad, que eran los 30 años. Hoy, en la actualidad, son 18 o los 22 años, ¿no? La mayoría de edad aquí en este país. En los tiempos de Jesús, la mayoría de edad eran 30 años. Ellos no podían hacer usos de sus derechos. Todavía estaba bajo la cobertura paternal de sus padres, María y José. Aleluya. Entonces, cumplido el tiempo de los 30 años, es cuando Jesús ahora sí se hace manifiesto al mundo. Se hace manifiesto ante los sumos sacerdotes, ante las autoridades de Jerusalén, para presentarse como el Hijo de Dios. Empezó, hermano, su ministerio escogiendo a los 12 apóstoles, que eran discípulos entonces. A sus discípulos los hizo apóstoles. Trabajó con ellos durante 3 años y medio. Durante 3 años y medio Jesús les enseñó el plan de redención a los discípulos. En 3 años y medio ellos tuvieron que aprender todo, porque Jesús solamente había venido a eso, a preparar, a llamar, a preparar, a capacitar, para después enviar, para que todo el mundo supiera de este plan redentor de Dios para las naciones. Cumplido el tiempo de la enseñanza, de la preparación a sus discípulos, a los 33 años y medio, que es aproximadamente la mitad de 70, ¿no? Que es el promedio de vida. Por eso aquí en este versículo, hermano, estamos diciendo, dice la palabra, que él le quitaron la vida a la mitad del camino, o sea, a los 33 años y medio, que es la mitad de un ciclo de vida. Aleluya. Se cumple el tiempo. Muere el Señor en la cruz. Se consuma el plan redentor y resucita al tercer día. Se manifiesta a sus discípulos resucitado. Se da el día del Pentecostés. Los discípulos son llenos de poder y autoridad para ir a predicar el evangelio a las naciones. Y él asciende a los cielos. Y ahí sigue el plan, sigue diciendo, pero lo hirieron, dice, de muerte. Estamos en el versículo 8. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, que somos nosotros. Amén. Vimos anteriormente que a él no vio una descendencia porque él no tuvo una esposa. Él no pudo realizar su vida como la hemos podido realizar usted y yo, tener una familia, tener un hogar, tener unos hijos. Pero él no veía, hermano, porque su vida de él no estaba para quedarse a vivir aquí en la tierra. Cuando él experimentó en carne propia el estilo de vida, el sufrimiento, el dolor, el hambre, el cansancio, la enfermedad, el sufrimiento que él veía de todos sus hijos, entonces él llamó a la ley que le había dado a Moisés una ley inútil, una ley que no servía para nada, una ley que solo juzgaba el pecado del pueblo y que los hacía más, los condenaba a la muerte, a no tener una esperanza. Cuando él viene y vive, hermano, en carne propia
el sufrimiento de su pueblo, el sufrimiento de sus hijos. Entonces dice la palabra que Él quitó la ley que se le había dado a Moisés, la ley de los sacrificios de los animales, la ley del sábado, la ley de la circuncisión, la ley que apedreaba a los que estaban en adulterio, en fornicación. Esa era una ley que se vivía literalmente, no era una ley espiritual, era literal. Amén. Cuando Dios mira, hermano, la condición nuestra en la que Satanás nos había puesto contra la pared, nos tenía en sus garras, nos tenía atrapados, el Señor dijo: esta ley yo la quito y ahora los voy a meter a un nuevo pacto. El pacto de mi gracia y de mi misericordia. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que nosotros no hemos hecho nada por nosotros mismos. Ni una persona se puede salvar a sí misma por sus propias fuerzas, si no es por la sangre que fue derramada en la cruz. Ese es Jesús se deleitó. Fíjese, hermano, es como yo cuando meditaba en esta palabra, yo no sé, hermano, qué tanto ama usted a sus hijos, los que son padres, las que son madres. Pero si usted viera que su hijo está en peligro de muerte, ¿usted qué haría por su hijo? No lo dejaría morir. No lo dejaría en las garras del enemigo. No lo dejaría, hermano, en una enfermedad. No lo dejaría morir. Usted lucharía con todas sus fuerzas para rescatar y para salvar a ese hijo que tanto ama. Por eso es que en lo que leíamos, hermano, en el último canto que cantábamos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así dice el Señor. Continúa diciendo la escritura ahí en Mateo capítulo 7, porque si vosotros, siendo malos padres, sabéis hacer buenas dádivas por vuestros hijos, cuánto más no hará el Señor, o hizo por nosotros en la cruz. Ese sacrificio de la salvación a la humanidad, hermano, no había quien lo pudiera hacer, porque entre nosotros como cristianos, fíjense que hay prejuicios. Nos juzgamos los unos a los otros, nos hablamos, nos dirigimos la palabra, tenemos una relación con aquellos que nos caen mejor, pero con los que no me simpatizan, con los que no son muy de mi agrado, solamente los saludo así de lejitos. Solamente le digo hi y bye. Hola hermano, hola hermano. No tengo comunión con él. No tengo comunión con ella. Estoy hablando de la iglesia. ¿Sí? Estoy hablando, hermano, a la iglesia por la cual se pagó un precio muy alto. Fíjese, qué tan grande, hermano, fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesús en la cruz. A Él no le importó. A Él no le importó experimentar, hermano, el más terrible, el más horrible dolor en su cuerpo, por amor a usted, por amor a mí, por amor a los judíos, por amor a los salvadoreños, por amor a los hondureños, a los guatemaltecos, a los mexicanos, a los gringos, a los europeos, a los asiáticos, por amor a todos, hermano. Él no le importó, Él no hizo distinción alguna de raza o color o lenguaje. Mas sin embargo, nosotros muchas veces, aunque somos cristianos y somos creyentes y nos autollamamos hijos de Dios, no podemos ponernos a la altura de Jesús. Tal vez nosotros pudiéramos decir con nuestros labios: yo no soy racista, yo no soy discriminatorio, yo no discrimino a nadie. Pero si usted se analiza en sus pensamientos, puedo decir, hermano, que sí, algunas veces hemos discriminado. Nos discriminamos entre nosotros mismos.
nos rechazamos. Es horrible, hermano, oír en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, todas esas redes sociales en las cuales, hermanos, vemos cómo se manifiesta el odio entre una nación y otra nación. Estoy hablando de los cristianos. Todavía quizás los que no son cristianos se comprenden un poco porque no tienen conocimiento de cuán grande fue el amor de Dios. Pero esperar eso de un cristiano, de un hijo de Dios, de uno que se hace llamar hijo de Dios, o una que se hace llamar hija de Dios, es lo que menos podemos esperar, hermano. El más claro ejemplo que nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios, cuán grande fue el amor de Jesús, que Él nos ama a todos. Él no desecha absolutamente a nadie, muy a pesar, hermano, de nuestros defectos, muy a pesar de nuestros errores, muy a pesar de nuestras debilidades, muy a pesar de nuestras faltas. Aún con todo eso, Dios te sigue amando. Dios nos perdona. A Él no le importó sufrir, pagar el precio tan alto del sufrimiento de la cruz, porque lo que al final de cuentas su victoria de Él fue cuando Él venció al enemigo en la cruz y adoptó a todo el mundo que cree, a todos los que creen en Él. Por eso la palabra nos dice que todo el que cree en el Hijo de Dios, todo el que cree en su nombre, todo el que le reconoce como su Salvador, todo el que está dispuesto a caminar con Jesús, es adoptado como hijo de Dios. Esos son los hijos que Jesús no pudo, la generación que no pudo realizar Él con una esposa, los hijos físicos que no pudo engendrar por vía de sangre y carne. Los hijos de Dios somos los cuales fuimos adoptados a través del sacrificio en la cruz, a través de su sufrimiento. Por eso que ahora, hermano, Jesús tiene más hijos que cualquiera de nosotros. Amén. ¿Cuántos en mi familia, hermano? Éramos 24 hermanos, 12 medios hermanos, 12 mujeres y 12 varones. Una familia grande. Amén. Pero aún cuando mi padre tuvo una familia grande, no se puede comparar con todos los hijos que Jesús tiene ahora. Amén. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? ¿Cuántas se consideran hijas de Dios en este día? Amén. A raíz del sacrificio de Jesús. Por eso es que es importante, hermano, entender esto. La razón, hermano, por la cual yo le traigo este mensaje en esta mañana es porque quiero que usted comprenda que usted puede vivir, trabajar todo lo que usted quiera. Trabajar sus 6 días a la semana, trabajar sus 40 horas o 48 horas a la semana. Pero hay un día del Señor. El Señor lo estableció en su palabra, que el séptimo día, o sea, el día que te toca descansar, ese día lo debes dedicar al Señor. Tus hijos, les debes de enseñar a tus hijos. Tráelos a la iglesia. Les decía yo en la predicación del viernes, en las escuelas no les enseñan el amor de Dios. En las escuelas no les enseñan a ser conscientes del pecado. En las escuelas les confunden sus pensamientos. Ahora los niños ya no saben si son hombres o si son mujeres. Están confundiendo sus pensamientos de su identidad. Tienes que darte cuenta, o nos tenemos que dar cuenta a los que tienen hijos pequeños,
que la casa de Dios, que la iglesia de Dios es el fundamento de nuestra familia. Si no traemos a nuestros hijos a la clase, donde te los están enseñando, donde aquí hay personas capacitadas, preparadas, entrenadas para enseñar a tus hijos a amar a Dios, a enseñarles a tus hijos el sufrimiento de Jesús, lo que Él hizo por la humanidad. ¿Para qué? Para que nuestros hijos crezcan sanos, para que nuestros hijos no se pierdan en las drogas, en las pandillas, para que no se pierdan en los vicios, en las adicciones, en la vida corrupta que este mundo ofrece. Todo eso fue pagado en la cruz del Calvario. Jesús pagó ese precio. Leamos lo que dice el versículo 12. Dice: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. Rendir los honores de un soldado victorioso, hermano, es cuando nos reunimos, la asamblea de los justos, la asamblea de los santos, los hijos de Dios, en el día de hoy, domingo. Toda la alabanza, todo lo que nosotros cantamos aquí es para exaltarle a Él, para darle gracias a Él por nuestra salvación, por lo que Él hizo en la cruz, para que nosotros no estuviéramos expuestos a la condenación del infierno. Porque se expuso, dice, a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó los pecados de muchos y intercedió por los transgresores. Fíjese, todo eso, mi hermano, es lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Ahora quiero que veas este otro slide que está aquí. Si vemos un poquito atrás en el capítulo 52, en el versículo 14, dice: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Mira esto: tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Dice que le desfiguraron su rostro antes de ir a la cruz. Qué crueldad, hermano, por la que Él tuvo que pasar. Fue un precio muy alto, como para que nosotros, hermano, no valoremos el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz. Por eso, hermano, es que Él es digno de toda honra. Él es digno de toda gloria. Él es digno de toda exaltación. Cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, venimos a darle honores a ese soldado que murió. Hay una historia que se llama el soldado desconocido, al que se le da honores todos los días. Hay un panteón donde enterraron a Abraham Lincoln. Al lado de la tumba, o cerca de la tumba de Abraham Lincoln, hay una tumba que se le conoce la tumba del soldado desconocido. Un soldado que no tuvo familia, que peleó en una guerra y murió y dio su vida por esta nación. Y es un misterio. Es un misterio que nos conlleva igual casi a la vida de Jesucristo. Estoy leyendo ese libro, se llama Caballo de Troya. Lo recomiendo si alguno lo quiere leer, donde nos habla, hermano, de la historia de ese soldado desconocido. Para nosotros, la historia de Jesús no es un soldado desconocido. La historia nos ha revelado su nombre, su amor, su gracia, su misericordia. Y así como ese soldado desconocido en la ciudad de Nueva York recibe honores, un soldado que
fue de carne y hueso, imagínense. Las Fuerzas Armadas, el gobierno de este país, tiene por decreto en la Constitución que todos los días, hermano, 3 veces al día, hay una guardia en la cual le rinden honores a ese soldado. Todos los días, y esa tumba está protegida todos los días, las 24 horas. Es algo interesante esa historia, hermano. Pero leyendo esta historia, hermano, me lleva a este mensaje, a esta palabra que le estoy compartiendo hoy acerca de nuestro Señor Jesús. Así como las Fuerzas Armadas de este país le rinden honores a ese soldado, nosotros, hermano, por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él nos da, por todo lo que somos, hermano, la iglesia deberíamos estar pendientes en nuestro corazón cada semana, que es el día de darle honra y gloria al Señor. No venimos a un culto de rutina, no venimos a un culto, hermano, ¿cómo se dice? A interactuar, una reunión social. No es una reunión social. La iglesia no es una reunión social. La iglesia, hermano, es el lugar, la reunión de los santos, donde nos reunimos para glorificar y exaltar el nombre de este Dios que te dio salvación y vida eterna. Este Dios que te libró de la condenación del infierno. Aleluya. La palabra nos declara claramente que antes de conocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, estábamos, dice, condenados, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el día que nos enteramos que había un Redentor, que había un Jesús que murió en la cruz, que pagó el precio de mis pecados, porque aquí lo leímos hace rato, dice que Él se echó encima, sobre Él cargó con todos los pecados de toda la humanidad, y por esa causa es que Él sufrió y Él murió por nosotros. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. Él se hizo ofrenda. Él dijo a Dios: Padre mío, yo estoy dispuesto a darme en sacrificio por toda la humanidad. Voluntariamente, por su propia voluntad, Él decidió, hermano, venir a la tierra, a sufrir, a padecer, a pagar el precio. Y cuando lo cumplió, cuando el Señor estaba en la cruz, a punto ya de ser, a punto de expirar, a punto de dejar de respirar, sus últimas palabras que dijo el Señor en la cruz fueron estas: Padre, perdónalos. ¿Sabe por quién estaba orando Jesús? Estaba orando por los mismos que lo estaban crucificando. Estaba orando por los mismos que lo habían golpeado. Estaba orando por usted y por mí. Digo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si él hubiera actuado carnalmente, hermano, hubiera dicho: Padre, mátalos a todos, mira lo que me están haciendo. ¿Sí? Generalmente nosotros somos vengativos, aleluya. Pero el Señor, hermano, dice que es lento para la ira y grande en misericordia, aleluya. Por último, vemos aquí, hermano, en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene
al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ese es el amor de Dios que Él nos dio a su Hijo. Por eso lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por último, hermano, quiero leerle esto que dice aquí en Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice: pues Dios los llamó, está hablándole a nosotros, a usted y a mí, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Como Cristo sufrió por ustedes. Él es un ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Amén. Qué bonita palabra, hermano. Ahí que solamente quiero dejarle esto en su corazón. Amén. A Dios. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso por el amén. Aleluya. Ame a Jesús en la medida de sus fuerzas. Ame al Señor a lo más que pueda. No se limite. Recuerde, hermano, que todos los domingos las puertas de este lugar están abiertas para que nos podamos reunir y glorificar el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Voy a invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Vamos a bendecir al Señor. Hermano Germán, si nos hace el favor vamos a ministrar un canto y vamos a alabar al Señor con una última alabanza que quiero que la medite en su corazón y que usted se sienta amado, usted se sienta una hija, un hijo de Dios, aleluya, porque Él nos ama profundamente. Hermana Blanca, hermano